Hola pequeños saltamontes, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo una guía a petición popular para principiantes de cómo empezar a jugar State of Decay 2 desde cero. Este vídeo es para los que acaban de iniciarse en el maravilloso mundo de los mastodontes, así que si tú eres todo un veterano con heridas de guerra, no olvides compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Esta guía va a tratar de los pasos que debemos ir dando tras completar el tutorial, así que manos a la obra. Yo, para ponerme en vuestro lugar y que esta guía sea lo más útil posible, he escogido a la pareja de hermanos y me he vuelto a pasar el tutorial. Y como durante la intro del juego muerden a uno de los dos personajes, obviamente lo primero que tendremos que hacer al terminar el tutorial y empezar nuestra partida es curarlo. Por lo que nuestra primera misión va a consistir en eso. Vamos a ir al sitio donde nos marcan que hay zombies de la plaga para matarlos y conseguir muestras para poder hacer una cura en nuestra enfermería. Así que vamos al lugar, matamos a los 3 zombies de turno, volvemos con las muestras, las dejamos en el casillero y vamos a la enfermería para crear la cura, y cuando la tengamos nos acercamos al personaje infectado y se la administramos. Y ¡tachan! En menos de un segundo ya estará el mamón subiéndose por las paredes de nuevo. Una vez hayamos salvado a nuestro compañero, nuestro siguiente paso será revelar en el mapa la zona en la que nos encontramos para saber dónde buscar cualquier cosa que nos haga falta. Así que nos buscamos una torre de exploración o cualquier lugar con el símbolo de los prismáticos y nos subimos a él para revelar nuestro entorno, como las atalayas de Assassin's Creed, con la única diferencia de que aquí no os recomiendo hacer ningún salto de fe, porque si lo hacéis os vais a romper hasta el último huesecillo del culo. Tras revelar nuestro entorno y curarnos las costillas rotas por el intento fallido de salto de fe, nuestro siguiente paso será coger a un acompañante de nuestra base para poder guardar cosas en su mochila también y salir a farmear recursos como comida o materiales de construcción, puesto que acabamos de empezar y no tenemos nada. Así que os buscáis un garaje y os ponéis a cargar ladrillos y también algo de caca de zombie que usaremos como abono para fertilizar nuestros tomates del huerto. ¡Qué ricos! Cuando hayamos conseguido unas cuantas mochilas de construcción, lo siguiente que haremos será fortalecer la base, y para ello construiremos un huerto para tener comida, construiremos un taller para poder reparar nuestras armas y crear explosivos, mejoraremos nuestra enfermería a nivel 2 para que los personajes que no estemos usando se vayan curando solos, mejoraremos también nuestro almacén para tener más espacio de almacenamiento y también nuestro centro de mando para tener más espacios de puestos avanzados y poder cambiar de mapa si así lo deseamos. Lo siguiente será establecer un par de puestos avanzados, y como lo que más vamos a necesitar al principio va a ser comida y medicamentos, vamos a buscar un restaurante y una clínica y vamos a establecer ahí nuestros puestos avanzados que nos darán algo de recursos extra. Yo os recomiendo que establezcáis los puestos avanzados en los pequeños pueblos que hay por el mapa para poder lootearlos y dejar ahí las cosas que vayáis encontrando y no tengáis que estar yendo y volviendo constantemente a vuestra base, porque desde el puesto avanzado tendréis acceso a vuestro casillero y también podéis cambiar de personaje si alguno se cansa o se cae de algún tejado. Cuando hayamos reclamado los puestos avanzados, lo que haremos será una visita al cazarrecompensas, que es este señor gordinflón que se alimenta de tripas de zombies, para pedirle tareas y conseguir jugosas recompensas. Vamos a pedirle tareas sencillas que podamos completar mientras estamos haciendo misiones o looteando, ya que hay algunas muy sencillas como las de atropellar zombies que podemos completar hasta sin querer, y sin darnos cuenta estaremos consiguiendo cosas muy interesantes como armas especiales, vehículos, ropa o mejoras para instalaciones. Con las tareas asignadas empezaremos a lootear los alrededores de nuestra base o puesto avanzado en busca de armas, herramientas, munición, combustible y algunos recursos que nos harán falta para crear o mejorar las instalaciones de nuestra base. Mientras lo hacemos, hay que intentar cambiar constantemente de personaje para mejorar las habilidades de todos y hacer que contribuyan para mejorar su posición en la comunidad y poder desbloquear el bonus de héroe. Lo de alternar los personajes es para que no tengamos un sobreviviente muy bueno y los demás muy malos, porque en algún momento tendremos que cambiarlo y así no habrá tanta diferencia entre uno y otro. Y lo de bonus de héroe es una recompensa extra diaria que nos dan los personajes que consiguen el rango de héroe. Este rango se consigue haciendo misiones con ellos, despejando infestaciones, destruyendo núcleos de plaga o depositando mochilas de recursos en la base. Y todo esto lo vamos haciendo mientras vamos completando misiones, que sería el siguiente punto, es decir, mientras vamos haciendo misiones del juego, pues vamos looteando cuando tengamos oportunidad, vamos cambiando de personaje para hacer los diferentes encargos, así también vamos completando las tareas del cazarrecompensas a la vez que conseguimos aliados por el mapa que nos serán de utilidad si queremos reclutar a alguno de ellos para conseguir dar el siguiente
siguiente y último paso de este vídeo, que sería el de mudarnos a una base más grande, para poder disponer de más espacio, de instalaciones mejores, para conseguir una base autosuficiente, más personajes, para acabar con los núcleos de plaga y así dejar un legado para las futuras generaciones. Y si no sabéis de qué va esto de las bases autosuficientes y los legados, os estaré dejando un vídeo para cada concepto en la pantalla final de este vídeo. Y bueno, pequeños saltamontes, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera una segunda parte. Espero que os haya gustado. Si es así, apoyarlo con un fuerte like, suscribiros y activar la campanita si todavía no lo estáis. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejármela en la caja de los comentarios, que os estaré leyendo a todos. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.